A veces, el verdadero miedo no está en los gritos, sino en el silencio, en la certeza de que algo anda mal, sin poder explicar por qué. La historia de hoy es uno de esos silencios. Es un testimonio que te va a hacer sentir una incomodidad fría en la nuca. Una que te acompañará mucho después de que termine el video. Si estás listo para sentir ese escalofrío, entra. Es hora de que escuchemos la historia que alguien, en algún lugar, ha intentado que olvidemos. Bienvenido a una página más de Diario de Horror. El diario terminaba con una frase escalofriante. No sé si es la fiebre, o si lo que los mató a todos no es un virus, sino un sonido, un susurro que me está volviendo loco a mí también. Me llamo Jorge, tengo 32 años. La gente me conoce como el médico del pelotón, el tipo que se encarga de las heridas superficiales y de las fiebres repentinas. Pero lo que no saben es que hace unos años perdí algo más que un poco de sangre en el servicio. Perdí la confianza en mi propia mente. Pensé que era el estrés, el aislamiento, la fatiga. Pero hubo algo, un evento, que me dejó una cicatriz invisible. Una herida en la forma en la que percibo la realidad. Y por más que me esfuerzo, no puedo dejar de preguntarme si lo que viví fue real, o si en algún momento me volví tan loco como el paciente que me tocó cuidar. El cuartel al que me asignaron no era el típico lugar de entrenamiento. Era un sitio de segunda, una base que ya no tenía un uso militar activo. Más bien servía como un punto de logística, o como una especie de limbo para los que no estaban aptos para el servicio. El lugar era viejo, la pintura se caía a pedazos, y el olor a humedad era tan fuerte que te pegaba en la nariz. Y el hospital, o lo que quedaba de él, era el punto más deprimente de todos. No era un hospital como tal, sino una enfermería abandonada. Tenía una veintena de camas, y con colchones de lana amarillentos, unos gabinetes de metal oxidado que chirriaban con el viento. Mi trabajo era simple, ser el médico de turno, el único, y asegurarme de que el equipo estuviera listo en caso de que alguien lo necesitara. No había pacientes, no había nada. Mi única compañía era el soldado Luis, un chico joven que había llegado al hospital por una fractura simple, y el sargento Ruiz, un hombre mayor y de pocas palabras que apenas salía de su oficina. La rutina era monótona, aburrida. Pasaba la mayor parte del día revisando medicinas vencidas, organizando los expedientes viejos que nadie leería, y tratando de no pensar en el sonido de las tuberías. Luis, el soldado, con la pierna rota, era mi único consuelo. Nos pasábamos horas hablando de todo y nada, y su presencia, aunque solo fuera la de un paciente, me hacía sentir menos solo. Pero a los pocos días de estar ahí, empecé a notar cosas. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una puerta que se cerraba con un golpe seco, pero yo sabía que la había dejado abierta. Un grifo que goteaba, pero yo juraría que lo había cerrado con fuerza. Cosas que, si te lo propusieras, podrías racionalizar. El viento, la humedad, el paso del tiempo. Cosas normales en un lugar tan viejo. Pero poco a poco, la sensación de estar solo se fue desvaneciendo y fue reemplazada por la sensación de que algo estaba mal. No era algo directo, era algo más sutil, como la sensación de que alguien estaba a mis espaldas,
justo en la periferia de mi visión, un leve movimiento de una cortina, una sombra en un rincón que parecía más oscuro de lo normal. Me ponía tenso, me sentía inquieto. Me encontraba mirando por encima de mi hombro, más a menudo de lo que me gustaría admitir. Una vez por la noche escuché un ruido en el pasillo, como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado. Salí corriendo de mi cuarto, pero no había nadie. El pasillo estaba en silencio. La lámpara del pasillo, la única que funcionaba, parpadeaba con una luz amarillenta y muerta. Una noche, mientras revisaba los expedientes viejos, encontré algo extraño. Eran unos registros que databan de la década de los 60. No eran los expedientes que se guardan en un archivo, sino unos diarios de bitácora, escritos a mano por el médico de turno de esa época. La letra era casi ilegible, pero pude descifrar algunas palabras. Hablaban de una epidemia de fiebre que había afectado a la base. Hablaban de la desesperación, de la impotencia, de los cuerpos que se acumulaban en la enfermería. Y en medio de todo eso había una palabra que se repetía con la frecuencia: la locura. El médico de turno hablaba de cómo los pacientes se volvían locos. No deliraban, sino que tenían un tipo de locura diferente. Se golpeaban la cabeza contra la pared, se arrancaban el pelo, se rascaban la piel hasta sangrar. Decían que veían cosas, que oían voces, que no podían dormir. El médico del diario, en los últimos párrafos, hablaba de lo mismo, de cómo él también empezaba a oír cosas, a ver sombras, a dudar de su propia cordura. El diario terminaba con una frase escalofriante: no sé si es la fiebre, o si lo que los mató a todos no es un virus, sino un sonido, un susurro que me está volviendo loco a mí también. Me quedé helado. El miedo se me subió por la espalda como una enredadera. No le dije nada a Luis. No quería asustarlo. Y en el fondo, no quería que pensara que yo me estaba volviendo loco. Pero mi paranoia aumentó. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese sonido. Empecé a creer que el sargento Ruiz también lo sabía, que por eso se quedaba encerrado en su oficina. Lo veía mirarme con esa mirada inexpresiva, como si supiera que yo estaba infectado por esa locura. Una noche, cuando Luis estaba dormido, me senté en mi cama, con la radio de la base en la mano, y traté de escuchar algo. Cualquier cosa, pero la radio estaba en silencio. Fue entonces cuando escuché un sonido. No era un arrastre, era un susurro. Un susurro muy suave, como el de una persona que está tratando de hablar, pero no tiene voz. Parecía venir de la habitación de Luis. Me levanté con el corazón latiéndome en el pecho y me acerqué a su puerta. La abrí. Luis estaba dormido, pero su cuerpo temblaba. El susurro parecía venir de debajo de su cama. Me agaché con la respiración entrecortada. No había nada debajo, solo polvo, telarañas y el colchón. Pero el susurro continuaba, y era un sonido horrible, como el de una persona que se está ahogando. Que se está ahogando con sus propias palabras. Era un sonido que te taladraba el cerebro, que te hacía dudar de tu propia audición. Me levanté de un salto, encendí la luz y me di cuenta de que el sonido se había detenido. Luis seguía durmiendo, con la frente perlada de sudor. A la mañana siguiente, Luis amaneció con fiebre. No era una fiebre alta, pero era una fiebre extraña, que no tenía sentido. No había rastro de infección, no había nada. Le tomé la temperatura y estaba bien, pero a la hora volvió a tenerla. El sargento Ruiz, al ver la situación, me ordenó que le diera unas pastillas para la fiebre y que lo mandara a la base principal, a que lo revisaran en el hospital de verdad. Pero Luis se negaba.
Decía que no quería irse, que no podía, y en su mirada vi el mismo miedo que había visto en la cara de los pacientes del diario. Miedo a lo que había en la base principal. Miedo a lo que no estaba ahí, sino aquí. Esa noche me tocó el turno de vigilar a Luis. Le di las pastillas y le prometí que todo estaría bien. Pero no estaba seguro. Me senté en una silla y me quedé viéndolo, esperando. El susurro volvió, pero esta vez no era un susurro, era un sonido, como si alguien estuviera tratando de pronunciar una palabra, pero no podía. Era un sonido horrible, un sonido que te hacía estremecerte, y provenía de Luis, de su boca, pero él seguía dormido. Me acerqué y me di cuenta de que no estaba dormido, estaba despierto, pero sus ojos estaban en blanco, con la mirada perdida. Su cuerpo se sacudía como si tuviera un ataque, y la boca se le abría y se le cerraba, pero no salía nada más que ese sonido. Era como si la voz que le estaba saliendo no fuera la suya, era una voz vieja, rota, como si estuviera hecha de polvo y de huesos. Me quedé ahí, petrificado, viendo cómo Luis se retorcía en su cama. El susurro se hizo más fuerte, más claro, y por fin pude entender lo que estaba tratando de decir. No eran palabras, eran nombres. Eran los nombres de los soldados que habían muerto en la epidemia. Nombres que yo había leído en los diarios de bitácora. Nombres que Luis no tenía forma de saber. En ese momento, el sargento Ruiz entró en el cuarto. Me miró y luego miró a Luis. Su rostro no mostró sorpresa, solo una resignación profunda, como si yo hubiera visto esto antes. Se acercó a Luis y con una calma que me heló la sangre, le inyectó un tranquilizante. Luis se durmió de inmediato. El sargento me miró. No le digas a nadie, me dijo. No hay nada que puedas hacer. Y luego se fue. A la mañana siguiente, Luis se había ido. El sargento Ruiz me dijo que lo habían transferido a la base principal, que estaría mejor ahí. Pero yo sabía que no era verdad. Yo sabía que Luis ya no estaba en la base principal ni en ninguna otra. Su cama estaba vacía y su expediente en el archivo había desaparecido. El sargento Ruiz unos días después me llamó a su oficina. Pensé que me iban a asignar otro puesto, que por fin me iban a dejar salir de ese maldito lugar. Pero no. Me miró con esos ojos sin vida y me dijo: lo que viste, Jorge, no pasó. Fue un delirio. El resultado del estrés y de la soledad. Luis está bien y la base se cierra en un mes. Tú tienes que quedarte hasta entonces. Yo quise gritar. Quise decirle que no era un delirio, que yo había visto lo que había visto. Pero la mirada del sargento, esa mirada de reconocimiento me hizo callar. Yo ya estaba atrapado. No podía salir. Me quedé no porque quisiera, sino porque no tenía opción. Y en ese mes viví con miedo, un miedo que me corría las entrañas. El miedo de que el susurro volviera, el miedo de que el fantasma de Luis apareciera en el pasillo, el miedo de que el sargento Ruiz me viera a mí con la mirada perdida, con la boca abierta tratando de pronunciar un nombre viejo que no era mío, el miedo de que la locura no fuera un virus, sino un susurro que se pegaba al alma. Me transfirieron, me asignaron a un hospital en la base principal, pero no era lo mismo. El silencio de la noche, el sonido de las máquinas de la sala de urgencias, el olor a desinfectante, todo me recordaba a la enfermería abandonada. Y a veces, cuando estoy en un turno de noche, en un hospital grande y moderno, me entra esa sensación. La sensación de que alguien me está observando. La sensación de que hay un susurro que me espera, que está agazapado en la oscuridad. Y en mi mente veo a Luis y veo al sargento Ruiz. Y me doy cuenta de que en cierto modo yo me convertí en el sargento Ruiz. El tipo que vio algo horrible, que lo negó y que se quedó obligado a vivir con el secreto. Me doy cuenta de que por más que la base esté cerrada,
La locura no está en las paredes, sino en las personas que lo oyeron. Me llamo Daniel y tengo 38 años. He trabajado en el ejército la mayor parte de mi vida y he visto cosas que la mayoría no vería en 1000 vidas. Pero de todas esas experiencias, no hubo ninguna tan perturbadora como lo que viví en el puesto de observación 19. Es algo que rara vez he contado, porque suena a locura, a la paranoia de un soldado en un lugar aislado. Pero después de tantos años, la sensación sigue ahí. La misma mirada, el mismo escalofrío. Y por eso he decidido que es hora de compartirlo. Que alguien más lo escuche, aunque no lo entienda. Tal vez, solo tal vez me ayude a sentir que no estoy loco. El puesto de observación 19 era un infierno de soledad. Estábamos en una zona montañosa, casi en el límite, en el punto más alto que se podía alcanzar. El lugar por sí mismo ya te hacía sentir pequeño. Rocas erosionadas por el viento, arbustos secos que se movían como sombras y un silencio tan pesado que casi podías tocarlo. Lo único que nos conectaba con la base eran los radios, y ni siquiera funcionaban bien. Era un lugar perfecto para que nadie te molestara, pero también un lugar perfecto para que, si algo pasaba, nadie se enterara. El equipo era pequeño. Yo, mi compañero Luis y el sargento Ramos. Ramos era un veterano con más cicatrices que edad, un hombre que parecía hecho de piedra. Luis, en cambio, era un novato. Tenía esa energía nerviosa de quien aún no sabe si ha hecho la elección correcta en la vida. Yo estaba en un punto intermedio. No era un novato, pero tampoco un sargento. Era el tipo que hacía su trabajo sin hacer preguntas, pero siempre con un ojo en el horizonte. Desde el primer día noté algo raro. No era algo tangible, no era un ruido o una sombra. Era un sentimiento, una especie de incomodidad que se colaba por las rendijas de la caseta de metal. Era como si el aire fuera más frío de lo normal, o como si la oscuridad de la noche se sintiera más densa, más pesada. Al principio lo achacaba a la altitud y a la soledad, a que mi mente buscaba algo para entretenerse en ese vacío. La primera semana todo fue rutinario, turnos de vigilancia, un par de patrullas a pie y los interminables silencios entre Luis y yo, solo rotos por los murmullos de la radio que rara vez captaba algo. La cosa empezó a cambiar en la segunda semana. Fue Luis quien lo mencionó primero. Una tarde, mientras mirábamos las montañas a través de los binoculares, me dijo: ¿No sientes como si alguien nos estuviera observando, Daniel? Lo miré y vi la preocupación en sus ojos. Lo ignoré. Claro, le dije. Es la altitud, que era normal en un lugar así. Le recordé que teníamos un trabajo que hacer y que no podíamos darnos el lujo de imaginarnos cosas. Pero la pregunta se me quedó grabada. Poco a poco empecé a notarlo yo también. Era sutil, como el sonido de unas hojas secas arrastradas por el viento, pero en una noche sin viento, o la sensación de que algo se movía en la periferia de mi visión, algo que se desvanecía en cuanto giraba la cabeza. Al principio pensé que eran animales, un coyote,
un venado, lo que fuera. Pero el puesto 19 era un páramo, desolado, casi no había vida. Una noche, en mi turno de vigilancia, me quedé despierto, con la radio en una mano y el rifle en la otra, tratando de entender qué me pasaba. La luna era una astilla de plata en un cielo negro, y las sombras de la roca parecían moverse por su propia voluntad. De repente, sentí ese escalofrío. No era de frío. Era un escalofrío que te recorre la espalda y te eriza el pelo de la nuca. Fue una sensación tan intensa, tan vívida, que me giré de golpe, esperando ver algo, a alguien. No había nada, solo la oscuridad. Empecé a darme cuenta de que el sargento Ramos también estaba más callado de lo normal. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero ahora su silencio era diferente. Se quedaba mirando a la nada, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos. No quise preguntarle. Ramos no era el tipo de hombre al que le contabas tus miedos. Era al tipo de hombre al que le temías si no hacías tu trabajo. La tensión se intensificó. Luis empezó con insomnios. Lo escuchaba por las noches moviéndose, inquieto en su cama de campaña, susurrando para sí mismo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que no era nada, que solo tenía pesadillas, pero sus pesadillas no parecían terminar cuando despertaba. Un día lo vi con la mirada perdida, mirando fijamente a un punto en la montaña. Le pregunté qué veía. Me miró con los ojos como platos y me dijo que no veía nada, pero que sabía que había algo ahí. Su voz temblaba. La noche del incidente estábamos los tres de vigilancia: Ramos, Luis y yo. El aire era pesado, quieto. El viento se había calmado por completo. Era una de esas noches en las que el silencio es tan absoluto que el más mínimo sonido te hace saltar. Ramos estaba en la caseta, revisando los mapas. Luis y yo estábamos afuera patrullando el perímetro. De repente, una luz extraña apareció en el cielo. Era una luz débil, intermitente como un reflejo, pero demasiado lejos para ser de una linterna o de una fogata. Se movía, pero de forma errática. No era un avión, ni un dron, ni una estrella fugaz. Era como una luciérnaga enorme, parpadeando en la oscuridad. Luis me agarró del brazo, apretando con fuerza. ¿Lo ves, Daniel? ¿Lo ves? Yo lo vi, pero no era eso lo que me estaba asustando. Era el silencio. Las radios, que antes tenían un murmullo constante, ahora estaban completamente muertas. Ningún sonido. En ese momento oímos un sonido. No era un aullido ni un grito. Era un sonido de fricción, como si algo estuviera raspando contra las rocas, pero de una manera mecánica, inhumana. El sonido venía de las laderas de la montaña, a unos 50 metros de nosotros. Era un sonido seco, como si se estuvieran moviendo cientos de piedras, pero de forma coordinada. Era un sonido que te congelaba la sangre. Miré a Luis. Él ya estaba pálido, con la boca abierta. Luego miré hacia la caseta. Ramos había salido. Estaba parado en la entrada, con el rifle levantado, apuntando hacia la misma dirección de donde venía el sonido. En su cara no había miedo. Había algo peor. Había un reconocimiento terrible, como si lo que estaba pasando fuera algo que ya esperaba, que ya había visto antes. El sonido se detuvo y de la nada, un frío gélido, un frío sin sentido, nos envolvió a los tres.
No era el frío de la noche, era el frío de un congelador, un frío que quemaba los pulmones. Me quedé inmóvil, no podía ni hablar, ni gritar, ni siquiera respirar bien. Mis ojos se movieron lentamente hacia la montaña y vi algo. No sé cómo describirlo. No era una persona, no era un animal. Era un conjunto de sombras. No era un bulto, eran múltiples. Se movían entre las rocas, sin hacer ruido, más rápido de lo que cualquier ser humano podría. Parecían moverse sobre el suelo como insectos. No eran grandes, quizás del tamaño de niños pequeños, pero sus movimientos eran antinaturales, espasmódicos. Se movían en perfecta sincronía, y la luz que habíamos visto antes se encendía y se apagaba en el centro de ese grupo. Era como el centro de un nido. Nos quedamos parados, congelados, viendo ese espectáculo grotesco. Ramos no bajó el rifle, simplemente se quedó ahí, apuntando como si supiera que disparar no serviría de nada. Luis se desmayó. Cayó al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. La cosa o las cosas se detuvieron, y por primera vez me di cuenta de que no las miraba yo. Nos estaban mirando ellas. Sentí esa mirada, esa misma que había sentido en la nuca desde el primer día, ahora multiplicada por 10. No eran ojos, era una sensación, como si el frío que sentía fuera la extensión de su conciencia. Era un silencio denso y profundo que parecía tragarlo todo. No sé cuánto tiempo pasó, 1 minuto, 1 hora. Me sentí como si me hubieran drenado el alma. En ese momento solo existía esa mirada, ese frío y yo. Luego, tan de repente como llegaron, desaparecieron, se desvanecieron en la oscuridad sin hacer ruido. No se movieron, simplemente ya no estaban. Ramos se acercó a Luis, lo levantó y lo llevó de vuelta a la caseta. No me dijo una sola palabra. Yo lo seguí sintiendo cada músculo de mi cuerpo, pesado, como si tuviera que arrastrarlo. Esa noche ninguno de los tres pudo dormir. No hablamos del tema, no lo mencionamos ni una sola vez en todo el tiempo que nos quedaba en el puesto. Luis, cuando se recuperó, estaba diferente. Era un autómata. Solo hacía su trabajo, pero con la mirada vacía. Yo me sentía igual. No podíamos mirarnos a los ojos sin que la imagen de esas sombras volviera a nuestra mente. Años después, ya fuera del ejército, me enteré de algo. Un antiguo compañero que había estado en esa zona años antes que yo me contactó. Hablando de viejos tiempos, me preguntó si me habían asignado alguna vez al puesto 19. Le dije que sí, y él se quedó callado. Luego me dijo, casi susurrando, que el puesto 19 había sido cerrado mucho antes de que yo llegara, que un sargento de su compañía, uno que había servido en ese mismo puesto, se había vuelto loco. El sargento se había encerrado en su casa, cubriendo todas las ventanas, y había muerto de hambre. Se había negado a salir, diciendo que lo de afuera no podía entrar si no lo veías. Fue en ese momento que entendí el silencio de Ramos y el miedo que vi en sus ojos. Ramos ya había sabido que esas cosas existían, que no eran solo producto de la imaginación. Y yo seguí sintiendo esa mirada, porque creo que esas cosas no se quedaron en el puesto 19. Creo que algo de su frío y de su silencio se me pegó. Se me quedó en la piel, en el alma, y a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, me pregunto si no es la misma mirada la que me persigue,
la misma sensación. Y si no, se habrá extendido como un virus silencioso a más y más gente. Y no sé si se habrá quedado conmigo para siempre.